bendice mi hogar. Porque Dios quiere establecer su bendición sobre tu casa. Dígale a su vecino, Dios quiere establecer bendición en tu vida y en tu casa. Dígale, Dios quiere establecer bendición en tu vida y en tu casa. A partir de ahí, quiero contarles una de las historias más fascinantes con las que yo he disfrutado mi caminar de vida cristiana. Esta historia está en el Antiguo Testamento y se extiende a lo largo de varios pasajes, pero yo quiero que creemos un marco de referencia para entender a dónde voy a llegar. Usted sabe que el pueblo de Israel, cuando lee la Biblia, siempre estaba en conflicto, especialmente con los filisteos. Y es interesante porque el día de hoy, sigue siendo real ese conflicto. El origen de los filisteos se puede dar seguimiento hasta lo que hoy conocemos justamente como Irán. Es un conflicto que ha estado permanentemente. Y en la Biblia encontramos al pueblo de Israel peleando una y otra vez con los filisteos. Lo interesante de esto es que en una de esas batallas, los filisteos están derrotando, están conquistando, están esclavizando al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel decide, tenemos que hacer algo. Entonces decide traer el arca del pacto al lugar de la batalla. El único detalle es que el arca del pacto, para que usted me logre entender, era un cofre que habían construido por la orden de Dios. Dios le dijo a Moisés, quiero que construyas este cofre. Ese cofre lo llamaremos arca del pacto porque representa mi presencia. Entonces, cada vez que el pueblo se mueva de un lugar a otro, mi presencia irá con el pueblo, porque usted recuerda, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Entonces, el pueblo podía moverse y el arca iba con ellos. Eso era el cofre, era la presencia de Dios en medio del pueblo. Ahora ellos están en batalla y ellos dicen, traigamos el arca del pacto. El único detalle es que cuando traen el arca del pacto, para ser muy honesto, ya no lo ven con la reverencia que se debe ver la presencia de Dios. Lo ven más o menos como un amuleto de buena suerte. Es decir, si viene el arca, ganamos la pelea. Esa es la dinámica real. Habían perdido la reverencia, el entender que si lo tienen a Dios a su favor, no hay nadie en contra de ellos. Ellos estaban peleando y necesitaban una especie de amuleto. Algo así como, por ejemplo, yo recuerdo, esto me pasó, estoy en Quito, me bajo del avión, tomo un taxi, voy hacia el centro de la ciudad y yo dije, bueno, no sé con quién me toca. Y cuando me subo al taxi, me encuentro con una Biblia abierta. Tú sabes, ahí en la parte delantera del taxi. Y yo dije, genial. Entonces yo veo que está, Salmo 23, Jehová es mi pastor. Yo feliz. Y yo le pregunto al taxista, ¿usted es cristiano, cierto? No, me dice. Perdón. Es que como vi la Biblia abierta, no, eso es para espantar a los ladrones. Porque el punto es, hay gente que usa las cosas sagradas como amuletos de suerte. Eso fue lo que hizo el pueblo de Israel. Vio el arca como un amuleto para ganar la victoria, tener la victoria en esa batalla. Los filisteos, al ver el arca, se desmoralizan. Todo esto está en Primera de Samuel. Se sienten atemorizados. ¿Y sabes lo que le dice el líder de los filisteos? No, a matar o morir, al todo o nada. Entonces los filisteos se levantan en fuerza y van contra los israelitas. Los israelitas, que no veían la presencia de Dios, sino el amuleto que les daba la victoria, salen corriendo de la batalla. ¿Y qué creen que pasa con el arca? ¿Qué creen que pasó? La dejaron olvidada, porque no era lo sagrado. Usted las cosas sagradas no las abandona. Ellos abandonaron el arca, huyeron, y los filisteos tomaron el arca y se la llevaron como trofeo de guerra. Este es el Dios que los defiende. Ahora, este es el detalle. Dios no necesita que lo defendamos a Él. Entonces los filisteos ponen el arca en el templo filisteo de sus dioses paganos, y ahí está el arca durmiendo esa noche, y sorpresivamente el Dios que estaba ahí representado en una imagen de los filisteos amanece caído. El arca está en el lugar
y usted sabe, ¿no? Ese monumento pagano está de rodillas. Al día siguiente vuelve a suceder eso. Los filisteos dicen, espérate, esto no es coincidencia, aquí hay algo pasando, algo está sucediendo. Entonces, ¿sabes lo que hacen? Dicen, vamos a tener que mover el arca. Pero mientras van moviendo el arca, Dios, que está representado por esa arca, decreta un juicio. Hay una pandemia de tumores en la gente. La gente empieza a tener tumores en su cuerpo. Léalo, está en la Biblia. Primera de Samuel, capítulos 5, 6, 7. Hay tumores. Entonces dicen, no, vamos a morir, esto no está bien. Entonces dicen, vamos a llevar el arca a otra ciudad. Cuando la llevan a otra ciudad de los filisteos, los tumores siguen porque el juicio de Dios aparece. Mira, parece increíble, pero aquello que nosotros no entendemos es que la presencia de Dios siempre se hace evidente. Siempre manifiesta cosas, muchas veces para bendecir, otras veces para traer juicio. Y lo llevaban de ciudad en ciudad, y en cada ciudad había una pandemia de tumores. Los filisteos dicen, no podemos con esto. Tenemos que regresar el arca a los israelitas. Hagamos esto, literal. Dice, vamos a construir una carreta. ¿Una qué cosa? Carreta. Y si la carreta, que va a ser guiada por bueyes, va hacia donde está el pueblo de Israel, sabremos, fue Dios quien trajo esto. Si la carreta por los bueyes va a cualquier otro lado, fue todo coincidencia. Porque qué raro, primero nuestro Dios cae frente a él de rodillas, luego tumores en todas las ciudades donde está este objeto, llamado este cofre. Algo está pasando. Entonces deciden construir esa carreta, ponen el cofre en la carreta, y ¿qué creen que hacen los bueyes? Se van derechito, como si hubieran puesto el GPS, y llegan al pueblo de Israel. Ahora están en la frontera de Israel. Los filisteos están mirando la historia, y ahí es donde quiero llevarlos. Por favor, quiero que vayan conmigo a Primera de Samuel 7. Pero todo esto para poderles explicar lo siguiente. Ahora que el arca regresó a la tierra de Israel, los hombres de Kiriat Jearim fueron por el arca del Señor y la llevaron a la casa de Abinadab. Diga conmigo, Abinadab. Ok. Este hombre era un levita, era un judío levita. El levita, según lo establecido en la ley, tenía que cuidar el arca. No sucede la tragedia que estaba sucediendo allá. Así que Abinadab lo recibe, él vivía en las laderas, y comisionaron a su hijo Eleazar, para que se encargara del arca. Ahora mira esto. El arca permaneció en Kiriat Jearim mucho tiempo. Diga conmigo, mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo dice la Biblia? 20 años. Presta atención a esto. 20 años desde que los filisteos regresaron el arca. ¿El arca qué representa? La presencia de Dios. Pero sabes, ahora la presencia de Dios no está en el centro de la nación, sino en la periferia de las cosas, porque está en la frontera. 20 años, Saúl es el rey, no hace nada por traer el arca. ¿Y sabes cómo se siente la gente? Durante todo ese tiempo, todos los israelitas se lamentaron porque parecía que el Señor los había abandonado. Yo no sé si a ti te ha pasado en alguna etapa de tu vida donde tú dices, no dejo de congregarme, trato de hacer las cosas, pero siento que Dios no está conmigo. Es como si no estuviera a mi lado, es como si me hubiera abandonado. Yo recuerdo una etapa en la que yo sentí eso y yo trataba de cumplir todo. Yo quería cumplir para poderle reclamar a Dios, oye, yo estoy haciendo todo, ¿y tú qué estás haciendo? Así de irreverente era, de necio y de ciego. Entonces yo buscaba encontrar equilibrio, y lo que encontraba era solo desequilibrio. Buscaba paz, pero tenía tensión. Quería orden, pero me encontraba caos. Esos días fueron muy difíciles y yo concluí algo. Yo necesito la bendición de Dios en mi vida. ¿Usted necesita la bendición de Dios en su vida? Yo la necesito. Pero ahí aprendí una de las lecciones que nunca he podido olvidar. No se trata de las intenciones que me mueven, sino de las decisiones que tomo
las que realmente me conducen al lugar donde Dios me quiere o no en la vida. Hay gente con buenas intenciones, pero con malas decisiones que terminan en lugares ajenos a los que Dios quiere para ellos. Saúl no se preocupó por traer el arca, ahora David es el rey de Israel. Cuando David llega al reinado, ¿sabes una de las primeras cosas que él se da cuenta? Necesitamos volver a Dios al centro de la nación. Que Dios se vuelva a convertir en el centro de toda nuestra dinámica de vida. Que todo nuestro país gire en torno a la presencia de Dios. Así que no vamos a permitir que siga en la frontera, sino que vuelva a Jerusalén. Que Jerusalén sea el corazón de nuestra nación. Y ahí está la presencia de Dios. Eso fue lo que hizo. Y eso me lleva ahora a 2 de Samuel, capítulo 6. Mira lo que sucede cuando David decide hacer esto. Entonces David volvió a reunir a las tropas más selectas de Israel, un total de 30,000, y las llevó a Balaad de Judá para traer de regreso el arca de Dios que lleva el nombre del Señor de los ejércitos celestiales. Él está entronizado entre los querubines. Así que pusieron el arca de Dios en una ¿qué? ¿Y cómo era la carreta? Dígale a su vecino, nuevecita. Ellos retiraron de la casa de Abinadab, el levita, que estaba en una colina. Ahora tiene que bajar la colina. Al salir de la casa, 2 de los hijos de él, Usa y Ayo, que eran hijos de Abinadab, guiaban la carreta. Esa carreta que estaba cargando el arca de Dios. Ayo caminaba delante del arca. David y todo el pueblo de Israel celebraban ante el Señor, entonando canciones, tocando todo tipo de instrumentos musicales, liras, arpas, panderetas, castañuelas y címbalos. Qué buen culto el que tenían ahí. ¿Sí o no? 30,000 almas. Y está genial. Pero mira lo que sucede en el verso 6. Cuando llegaron al campo de trillar de Nacón, ¿qué cosa pasó? ¿Qué dice el verso 6? ¿Qué pasó? Siempre hay un buey, ¿no, verdad? Estamos bien y la ruina. Siempre hay un buey ahí tropezando. Y Usa, que es el hijo de Abinadab. Abinadab fue el anfitrión del arca. ¿Por cuánto tiempo recuerdan? 20 años. Usa, que es el hijo de Abinadab, creció viendo el arca en la casa de su padre. Ahora Usa, que está conduciendo el arca porque el rey ha venido a llevársela, al ver que tropiezan los bueyes y el arca se cae, Usa extiende la mano para sujetar el arca de Dios. Quiero mostrarte un par de detalles que me parecen fantásticos. ¿Sabes lo que significa Usa? Fuerza. Entonces usa la fuerza para sostener el arca. Genial. Verso 7. Entonces se encendió el enojo del Señor contra Usa y Dios lo hirió de muerte debido a lo que hizo. Así fue como Usa murió allí mismo junto al arca de Dios. ¿Cómo es que la buena intención de David de traer el arca a Jerusalén termina tan mal? David tiene la intención correcta, pero se equivoca en las formas. ¿Cómo una buena intención termina en caos? Ahora David, verso 7 dice, está enojado. Está enojado con el Señor, porque el Señor mató a Usa y Dios lo hirió de muerte. Verso 8, David se enojó porque la ira de Dios se había desatado contra Usa. Llamó a ese lugar Pérez Usa, que significa desatarse de Usa, nombre que conserva hasta el día de hoy. Verso número 9, ahora David reacciona y tiene miedo del Señor. David tenía una buena intención, pero se olvidó de un detalle.
él usó la carreta. ¿Y saben quién había usado la carreta antes? ¿Se recuerdan? Se los acabo de decir. ¿Quiénes? Los filisteos. A veces quiero hacer las cosas de Dios como las hace el sistema, la cultura, los filisteos, el mundo. Y Dios dijo, no, papito, no funciona así. Déjeme decirle, el arca tiene que ir sobre el hombro. Y no de cualquier gente, sino de los levitas. El arca no tiene que ser llevada en carretas porque no se trata de comodidad. El arca tiene que ser llevada sobre el hombro. David entendió con dolor que las cosas de Dios, la presencia de Dios, no se puede, no se debe, no se tiene que mover con los métodos del mundo. Y eso es temerario. Eso es peligroso. David, con dolor, porque ve a ese joven morir, él se da cuenta que aunque su intención es buena, el no cuidar el método correcto, el diseñado por Dios, el orden establecido por Dios, puede terminar mal. Eso es peligroso. Mira lo que dice el verso 7 nuevamente. Vuélvelo a leer conmigo. Lo voy a leer de otra versión, Reina Valera. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella, ¿cómo la define? Mira, escúchame. Por más que tengas buenas intenciones en tu vida y sean correctas, si tú haces las cosas en los métodos de la cultura, en los métodos del mundo, en los métodos que violentan los diseños de Dios, por muy buenas intenciones, eso es temerario. Eso es temerario. Y ese es el peligro con el que muchos transitan en la vida sin darse cuenta. Que Dios diga que un acto bien intencionado, pero mal ejecutado, es temerario, debe ser tomado en cuenta. Usa, que significa fuerza, es el punto clave de este momento. Cuando yo pienso que mis fuerzas, mis habilidades, mis estrategias es lo que traerá la bondad de Dios, el bienestar de Dios sobre mi vida, déjame decirte, eso es temerario. El arca del pacto no se debe poner sobre carros, aun cuando sean nuevos, por muy bonitos que se vean. No, el arca del pacto debe ser depositada sobre los hombros de hombres rendidos ante el Señor. ¿Sabes cuál es el problema? El arca, que es la presencia de Dios, lleva la gloria de Dios. La palabra gloria significa peso. ¿Y sabes por qué muchas veces prefiero montar las cosas de Dios sobre una carreta? Porque no quiero llevar el peso de su gloria. Porque cuando Dios me da una asignación, un llamado, cuando Dios me da una tarea de vida, esa tarea es un peso que yo tengo que llevar, porque la presencia de Dios está guiándome en pos de una dirección. Y cuando yo siento el peso de lo que representa servir a Dios, vivir para Dios, entender el propósito de Dios, yo prefiero depositar ese peso sobre otro, porque prefiero que otro lo lleve. Dios dice, no, papito, no funciona así. A veces veo esto. Padres que dicen, ¿será que la iglesia puede formar y discipular a mis hijos? Su peso lo están trasladando a una carreta. La iglesia está para acompañarte, no para hacer tu tarea. Diga conmigo, ay, ay, ay. ¿Quiere que siga? Ah, caramba, que le gusta. El hombro representa la conciencia de que Dios te está depositando algo. La carreta representa una comodidad donde tú sabes, el peso lo aligeramos. Y nosotros debemos entender que aunque queremos la bendición de Dios, no la podemos obtener bajo nuestras propias condiciones. La presencia de Dios no se transporta de un lugar, se porta porque está en ti. Tú eres la habitación donde Él reposa. Eso tenía que entenderlo David. Ahora lo está descubriendo a un costo muy elevado. Un inocente está muriendo. Bueno, ni tan inocente, pero está muriendo un joven. David dice, ¿y ahora qué hago? No entiendo cómo hacerle. No logro comprender. Quiero que vayas conmigo al verso número 10. Por lo tanto, David decidió, diga conmigo, decidió. Porque es de decisiones. Decidió no trasladar el arca de Dios a la ciudad de David, sino que la llevó a la casa de Obed Edom. ¿Cuántas veces nos hemos querido quitar un peso y toma, mejor llévalo tú? Ese es un muerto que yo no quiero cargar.
¿Sí o no? Pero eso es cobardía. David dijo, no, si yo llevo el arca, yo muero. Que se muera otro, yo ni tonto voy a morir. Entonces David le da esa responsabilidad a Obed-Edom. Ahora, quiero que sepas algo de Obed-Edom. Obed-Edom no es el rey, no es un príncipe, no es ni siquiera una persona de esas que tú dices de gran influencia. Obed-Edom, escúchame, es un portero en la casa del Señor. Él es un conserje en la casa del Señor. Es alguien que está ahí. Y Obed-Edom, donde David ve quiero librarme de este problema, Obed-Edom es el rey. ¿Qué puedo hacer? Ve una gran oportunidad. Verso 11. Así que el arca del Señor permaneció en la casa de Obed-Edom. ¿Por cuánto tiempo? 3 meses. Quiero que me preste atención un momento. ¿Cuánto tiempo estuvo en la casa de Abinadab? Y la Biblia no dice nada de lo que haya sucedido ahí. ¿Cuánto tiempo está en la casa de Obed-Edom? Y el Señor, ¿qué dice la Biblia? Bendijo a Obed-Edom y a los de su casa. Él es bendecido. Sus hijos, alguno de ellos seguramente casado, también es bendecido. Yo no sé si usted logra captar. 3 meses fueron suficientes para que Dios se manifestara. Verso número 12. Entonces le dijeron al rey David: el Señor ha bendecido a los de la casa de Obed-Edom y a todo lo que tiene. ¿Qué dice? A causa del arca del pacto. A causa del arca. Ahora David, yo no sé si usted se pone un momento en los zapatos de David. Yo quise y me fue mal. Le dejo esa papa caliente a él a ver si a él se muere y a él lo bendice. ¿Cómo hablamos? ¿Quién quiere ver su casa bendecida? Entonces no seas temerario con las cosas de Dios. Escúchame. Por muy buena intención que tengas, si cometes el error de David de hacerlo en tu manera, como el mundo te lo enseñó, tú corres el riesgo de ser temerario. No lo hagas así. Ahora, el arca estuvo ¿cuánto tiempo en la casa de Abinadab? Pero la Biblia solo guarda silencio. La Biblia no nos dice nada de por qué razón, 20 años y nada de bendición. En la casa de Obed-Edom, 3 meses y wow, tremenda bendición. Él, su casa, sus hijos, sus criados, y se hace famoso, todo el mundo lo sabe, el rey lo escucha. Y uno, ¿cómo es esto, Dios? A mí me quedan preguntas. ¿Por qué razón a unos tu arca, tu presencia le das muerte, a otros le da vida? ¿Por qué a unos guardas silencio y a otros revelas bendición? Yo no sé usted, pero a mí me quedan preguntas. Porque yo quiero la bendición. Por esa razón, el mensaje es: bendice mi hogar. Bendice mi hogar. Pero quiero saber cómo, Señor. Obed-Edom vivió 20 años. Usa, que fue el joven que murió, creció, porque es hijo de Obed-Edom, en la casa, viendo el arca. ¿Tú sabes lo que significa que un niño crezca en la casa, viendo las cosas de la casa y manteniéndose por 20 años las cosas en la casa? ¿Sabes qué? A veces le parece que eso ya es tan parte de la casa que es como una reliquia de esas cosas que guarda la abuela y que nadie quiere, porque tú sabes, no hay valor en ello. Y este es el detalle. La casa de Abinadab, donde estuvo el arca 20 años, me pone en evidencia el riesgo de la familiaridad. Esa familiaridad con la que muchas veces yo me relaciono con las cosas sagradas. Y lejos de verlas sagradas, las empiezo a ver como cosas comunes. Por ejemplo, voy a la iglesia, pero no a adorar al Señor, sino porque tengo que cumplir con mi religiosidad de vida. Para que cuando me pregunten: ¿fuiste a la iglesia? ¡Claro! Checklist. ¡Tucum! Pero no es que fui a adorar al Señor. Diga conmigo: ay, ay, ay. Diga conmigo: no me mire, pastor. Cuando suena la canción,
Tú sabes, uy, esa canción no me gusta. Esa la cantan mucho. Y entonces en lugar de derramar tu corazón delante de Dios, empiezas a ver con desdén, con una familiaridad muy peligrosa, lo sagrado. Lo que Dios puede, la Biblia dice que Él te rodea con cánticos de libertad. Entonces tú dices, yo no entiendo por qué sigo en esta esclavitud. Obvio, no estás cantando el cántico de libertad. Entonces hay cosas que son sagradas que de alguna manera tú las estás haciendo tan comunes que esa familiaridad con la que creces se empieza a pegar. Uy, otra vez al grupo, ¿para qué? Y no sabes que Dios usa la comunión con otros para traer sanidad al corazón. La casa de Abinadab representa cómo a veces hacemos lo sagrado tan cotidiano, tan común, que perdemos el asombro de lo que Dios puede hacer al nosotros ser consciente de ello. La familiaridad inhabilita el fluir de la bendición de Dios a nuestra vida. Esa familiaridad tiene un problema y es que roba honra. Y cuando la familiaridad te roba honra, nadie, déjame decirte, puede robar la honra a Dios sin que haya consecuencias, sin que haya consecuencias. Dios sabe, Él entiende mejor que nadie que Él habita en medio de un pueblo que le honra. Un día Jesús, quiero mostrarte en Marcos capítulo 6, Jesús le dice a sus oyentes: un profeta recibe honra en todas partes, menos en su propio pueblo, menos entre sus parientes, menos en su propia familia. Y debido a la incredulidad de ellos, Jesús no pudo hacer ningún milagro allí. Quiero que veas esto. La gente ve a Jesús. ¿Pero usted no es el hijo del carpintero? Claro. Oye, pero yo peloteaba en el barrio con él, ¿te acuerdas? Vamos a la rayuela. Ay, ahora me vas a decir que es el hijo de Dios y que tiene autoridad y que... yo sé quién es. La familiaridad me hace perder de vista quién es quién. A veces lo veo en el hogar. Tú sabes, hay una etapa donde los hijos están en casa y te obedecen porque les toca. Si quieres comer y quieres dormir, aquí en mi casa haces lo que yo mando, así decían los abuelos, ¿cierto? Entonces los hijos ya está bien. Pero cuando los hijos crecen, ya no tienen que obedecerte porque obviamente tienen otro rol, otra etapa en la vida, tienen otro momento. Y está bien, eso lo entiendo. Pero el problema es que el padre ya no es el padre, ahora es el viejo. Y lo que el viejo dice, tú no sabes de eso. Y se olvidan que ese hombre, por muy viejo que sea, sigue siendo una autoridad delegada por Dios para proclamar una palabra de bendición sobre tu vida. Porque eso es lo que dice Pablo. Oye, escúchame, honra a tu padre y a tu madre. No por ellos están bien, ellos van a tener que vivir. Pero hónralo, ¿sabes por qué? Porque entonces tú tendrás una buena y larga vida. Pero la familiaridad me hace creer, viejo, ya tú no sabes, tú eres de otra época. Y está bien, puede ser que no sea tu consejero en las cosas. Pero la honra es lo que te abre la puerta a la bendición del Señor. La casa de Obed-Edom, 3 meses fueron suficientes. La casa de Obed-Edom revela el poder de la reverencia. El poder de la reverencia. Solo 3 meses. Mientras Usa corría en el arca, tú sabes, sin respeto, Obed-Edom, me lo imagino, perdóname si fantaseo, pero camina conmigo un ratito en una imaginación. David le dice, hazte cargo. Sí, mi señor. Y ahora tiene el arca en su casa. ¿Sabe lo que pasó? Pero él tiene una actitud diferente. Qué bendición tener la presencia de Dios en mi casa. Qué privilegio que Él habite en nosotros. Me imagino el día en que se levanta. Tú sabes, me levanto como todas las mañanas, tengo hambre,
y voy a la cocina, pero ahora el arca está en el centro de la sala. Y él va de camino a la cocina porque tiene hambre, pero se encuentra con el arca. ¿Y sabes lo que me imagino que es lo primero que él hace? Se arrodilla delante del arca. Señor, gracias. Qué bendición que estés en mi casa, Señor. Tú eres mi sustento. Tu presencia nos protege. Tu presencia nos provee. Tu presencia cambia todo aquí. Me lo imagino adorando, porque es lo primero. Eligió la reverencia, no la familiaridad. Y mientras está adorando, me lo imagino ahí pasando tiempo en el arca, admirando el arca, disfrutando de la presencia. Y me imagino a sus hijos queriendo ir allá, y los ve. ¡Ey! ¿A dónde van? A comer. No. Vengan acá. Pero papi, ¿qué pasó? Vengan acá. Está el arca del pacto aquí. Usted no va a ir allá primero. Usted va a venir acá primero, papito. Póngase de rodillas conmigo. Porque esa arca es un privilegio que esté con nosotros. Porque es Dios habitando en nosotros. Es la presencia del Dios eterno entre nosotros. Es Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Cómo es eso, papi? Y me imagino discipulando a sus hijos. Y con él me lo imagino adorando a Dios. Después de adorar, vamos. La razón de que Obed-edom solo fue suficiente 3 meses es porque él no vio como algo común, sino que vio lo sagrado de la presencia de Dios. Y quiero cerrar contándote algo, y voy a pedirte que te pongas de pie para que esta parte la podamos abrazar de esta manera. Dentro del arca, dentro de ese cofre, habían 3 cosas. ¿Cuántas cosas? Cada una de ellas representa algo sagrado que tú necesitas aprender a reverenciar. La primera de ellas, quiero que sepas, estaba el maná. Ese maná que comieron en el desierto. Ese alimento que caía del cielo y que los alimentó durante todo el tiempo que estuvieron en el desierto. Ese maná representa la provisión de Dios, una provisión sobrenatural que pone en perspectiva un hecho: dependo de Dios. Mi provisión viene de Él. ¿Y sabes qué? Debo aprender a ser agradecido. La casa de Obed-edom fue bendecida porque aprendió a decir: dependemos de ti. Tu presencia es nuestra fuente. Tú nos sostienes. No eres un amuleto de buena suerte. Es la provisión del cielo sobre nosotros. Cuando tú le enseñas a tus hijos a dar gracias por ese pan, y que ellos sepan que fue Dios quien lo puso, ellos siempre dirán: gracias, Dios. Y aprenderán a mirar al cielo y dirán: de ti dependemos, amado Señor. Como decía mi abuela: papito, si lo que tiene es arroz con gafa, dele gracias a Dios y coma con ganas. Pero resulta que a veces ese arroz con gafa era medio tuerto porque no habían para 2, uno solo. Mira, cuando tú honras la presencia de Dios, el maná, la provisión deja de ser una lucha. Y literalmente te lo puedo garantizar porque lo sé. Se convierte en una consecuencia. He visto a gente luchar con todas sus fuerzas por alcanzar una provisión. Pero cuando empezaron a honrar a Dios y a dar gracias y a depender de Él, he visto gente en un día lograr lo que no lograron en un año entero. Lo he visto en mi propia vida. Cuando tú honras
esa presencia, la provisión deja de ser un luchar por algo y se convierte en un abro las ventanas de los cielos y derramo mi bendición hasta que sobre y abunde. La segunda cosa, ese es el maná. La segunda cosa que estaba dentro del arca era la vara de Aarón. La vara representa la autoridad legítima. Era el fruto del servicio. Es una actitud de sumisión y fidelidad que se tiene que enseñar, se tiene que modelar. Esa vara que usó Moisés y abrió el mar. Esa vara que cuando se enfrentó a los dioses falsos, se lanzó y se convirtió en serpiente y se devoró las otras serpientes. Es la vara del poder de Dios respaldando a la autoridad delegada. Esa vara que floreció es la autoridad de Dios que respalda tu vida. Obed-edom no tocó el arca porque él entendía lo que estaba escrito. Y él eligió reverenciar, honró y sirvió con reverencia a Dios representado en el arca. Mira, cuando tú le enseñas a los de tu casa a honrar la autoridad de Dios y lo que Dios ha establecido, Él hace florecer tu vida y tus generaciones. Cuando tú lees la Biblia, los hijos de Obed-edom sirvieron en la casa del Señor junto a Él. Cuando tú le enseñas a tus hijos a honrar, tú estás cuidando que tus hijos sean bendecidos. Lo tercero y último que estaba en el arca eran las tablas de la ley. La ley del pacto. ¿Cuántos saben de que Dios habla? Y lo hace a través de este libro. Aunque este está bien grueso, parece que no habla, parece que grita. Pero usted me está captando. Este libro te lee. David decía: en mi corazón he guardado tus dichos, porque no quiero pecar contra ti. Hacer tu voluntad es mi deleite. Eso yo todavía digo, Señor, en unas sí, en otras me cuesta. Pero Jesús decía: mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre. Cuando usted honra la palabra de Dios, y Él dijo: si me amas, obedece mis mandamientos. Cuando usted honra la palabra de Dios, Él sabe por qué usted obedece. No comete el error que yo cometí una vez. Señor, obedecí lo que estaba escrito, ahora me debes. No, no me debe nada. Si Él decide bendecir la obediencia, es porque Él sabe con el corazón con el que decido obedecerle. No obedezco para ganar el premio. No. Jesús dijo: si me amas, obedezco porque lo amo. Y eso está en el corazón. Solo Dios sabe lo que hay en tu corazón. Nadie más. Solo Dios. Entonces, las tablas del pacto estaban ahí. Y Obed-edom eligió depender de Dios. Honrar la autoridad. Y vivir bajo el pacto. El arca no bendijo la casa de Obed-edom solo por estar ahí. Eso pasó en la casa de Abinadab. Estaba, pero no fue lo que sucedió. No es solo por el hecho de estar. No. Realmente lo hizo porque en la casa de él hubo dependencia de Dios, el maná, servicio y honra, la vara, obediencia por amor al pacto. ¿Quieres ver tu casa bendecida? Honra estas tres cosas. Cierra tus ojos. Padre, gracias.